Y quien va a encargarse de presentar más como la idea del seminario es Martín, que está aquí adelante, entonces le voy a ceder la palabra a él y nosotros nos esperamos también el próximo martes, como siempre, a las 11. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y bueno, yo hago una muy breve introducción porque yo he trabajado desde el 98 en esta región con los parques que se van a presentar como parte de este corredor ecológico Yatuza. Yatuza, la palabra significa Caguarundi, Tuzantépetl y Santa Alejandrina. Y nosotros en el Instituto de Biología tenemos desde 98 estar involucrados en diferentes fases del, de los proyectos de los dos parques, Caguarundi, que es el más avanzado, y Tuzantépetl, que se tendría que retomar, pero que también ya tiene un buen avance de estudios y ideas de su desarrollo. Las tres áreas son de Pemex, y dos áreas por lo menos están bajo protección de un particular, que en este caso es Pemex, y el Parque Caguarundi fue el primero, de hecho, que de la CONAMP certificado en este sentido. El instituto incluso ha estado involucrado en la idea de crear estos parques en un diagnóstico que con eso empezó por el 98. Es un área altamente industrializada, la región de Coatzacoalcos y Minatitlán. En Coatzacoalcos hay tres procesadores petroquímicos y varios particulares. Y esto, el primero se inauguró en los 70s, el último en los 90s, bueno, 80s. Y el parque, o los dos parques, de hecho, tienen dos formas, a pesar de la perturbación industrial y la perturbación también de ganadería por los ejidos, alrededor una sorprendente diversidad biológica, tanto de plantas como de animales. Y los parques, uno se pregunta, incluso en Pemex, mucha gente lo pregunta, por qué Pemex debe manejar parques, y esta pregunta es recurrente, tanto afuera como adentro de Pemex. Y una idea básica es que como hay cierto daño ambiental inevitable por la producción industrial que la sociedad en general requiere y quiere, demanda, y no se puede evitar, se puede minimizar, pero no se puede siempre evitar, y entonces se maneja la idea del área de compensación. Hago daño en un lugar, en alguna forma ambiental inevitable, entonces hago algo bueno para el ambiente en otro lugar. Esta es una idea. La otra es, Pemex lo maneja generalmente más bien como responsabilidad social, y en otros países las grandes petroleras, industrias petroleras no son paraestatales, sino son particulares, completamente comerciales. Ellos generalmente manejan fundaciones, como les va muy bien comercialmente hablando, manejan fundaciones para delegar esta responsabilidad social que Pemex maneja internamente como paraestatal. Y esto es importante reconocer y también difundir. Entonces esta idea de tener parques, corredores, hacer algo bueno para el ambiente, corresponde a este concepto de no hacer solamente daño, es inevitable, sino también algo bien para el ambiente. Bueno, originalmente iba a presentar la bióloga Patricia Sánchez. Me habló hace 10 minutos que anda en San Diego, y la mandaron, así funciona muchas veces de un día a otro. Entonces ayer avisaron que hubo algo importante de un evento, pero
vino el licenciado Luis Lorea aquí, y él está familiarizado también con el proyecto. Él es subgerente de impacto social y parece que en el futuro va a estar incluso aún más involucrado. La idea es tener 3 áreas que son de Pemex, incluyendo el pantano Santa Alejandrina, que está más cerca de Tenochtitlán, en manejarlo como un solo proyecto en conjunto. Y para eso también el seminario de presentar esta idea. Y al final no resulta tan fácil, aunque son de Pemex, hay varias complicaciones ahí. Y entonces se va a presentar esto. Nosotros hemos operado el Parque Jabundi hasta 2012, después han entrado varias instituciones. La última ha sido Endesu, y bueno, también va a estar dando una presentación. Entonces las personas, los ponentes, los 3 ponentes que siguen, va a presentar el licenciado Luis Lorea de Pemex. Muchas gracias. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí en la UNAM, el Instituto de Biología. Pues claro, mi presentación no tendrá nada que ver con ciencias porque no tengo ni pizca de acercamiento con eso, pero sí mucha idea de lo que es el proyecto y de lo que hemos ido tratando de constituir como una iniciativa dentro de Petróleos Mexicanos. Entonces para eso hay que contarles un poco la historia de cómo estuvo eso, si bien el doctor que ya comentó algunos de los aspectos y de la participación de la UNAM en este concepto. Les platico rápidamente que sí, desde 1998 la UNAM identificó ciertas áreas que podían ser de alto valor ambiental, pero anterior a eso, en la creación del parque industrial que había ahí en la zona de Coatzacoalcos, se identificó una zona de amortiguamiento de riesgo industrial, como cualquier área que tendría que tener, y esa fue la zona que se estableció en el centro de este parque industrial primeramente, ¿no? Posteriormente, ya que se le identifica ese potencial de valor industrial y una idea de hacer algo con las cosas, se va creando la idea del parque Jaguarundi. Esa fue la primera zona que se fue creando y también fue la primera área destinada voluntariamente a la conservación de Petróleos Mexicanos y la primera de una empresa con ese concepto de, pues no somos privados, somos gobierno, cómo podemos hacer un área destinada voluntariamente a la conservación. Entonces fue un trabajo muy de cerca con CONAM que se tuvo que hacer para tener el registro número 1, ¿no? de área destinada voluntariamente a la conservación. Después viene Tuzandepe, un poco más al sur, en la zona de Huatlán del sureste. Esta área de Tuzandepe rodea lo que es el CAE, Centro de Almacenamiento Estratégico de Pemex, la zona donde se almacena el crudo o una gran parte del crudo del país. Igualmente fue constituido o visto al inicio como un área de amortiguamiento de riesgo ambiental, pero no se puede de nueva cuenta olvidar todo el impacto benéfico que tiene la conservación de esa zona, ¿no? Y después viene Santa Alejandrina, y perdón, Tuzandepe también fue registrado después y certificado como área natural destinada voluntariamente a la conservación, y Santa Alejandrina. Santa Alejandrina es una zona que estaba junto a la refinería de Minatitlán, y está junto a la refinería, y con prácticas antiguas se hacía el desecho de ciertos materiales en esa zona, ¿no? Y se hizo una restauración muy grande y muy extensa de eso. Se rescataron unos minerales preciosos y como parte de ese rescate y de las medidas que se estaban tomando fue que vinieron ciertas personas a dar seguimiento al movimiento migratorio de aves, y se tiene una identificación muy importante de aves en esa zona. Ustedes saben, se hace el cono ahí en México, en el Istmo, y ahí había una llegada muy importante, seguimientos hacia el sur de América, desde el norte en Canadá, y fue muy importante lo que se hizo. Bueno, entonces con Patti, la bióloga Patricia Sánchez Saucedo, que le hubiera encantado estar aquí, que es una enamorada de estos temas y una persona muy dedicada a que Petróleos Mexicanos tenga esta participación, pero lo primero que vimos fue la oportunidad de seguir utilizando las zonas de amortiguamiento como unas áreas de conservación. ¿Por qué? Porque hay que darles un uso. Si no se les da un uso, tenemos los problemas que se tienen de invasiones regularmente. Y con uso me refiero a un uso sustentable, un uso de aprovechamiento, un uso de conservación.
teníamos el Parque Jaguarundi como primera instancia, que el Parque Jaguarundi estaba siendo utilizado primeramente para las visitas, el centro de visitas, que puede ser un área limitada, Tuzandepetl, que estaba como proyecto, y Santa Alejandrina, que estaba restaurado. Y vimos la oportunidad del corredor, ¿no? ¿Por qué era tan innovador esta idea? Pues porque no existe un corredor como este, fomentado o promovido por una empresa petrolera, y mucho menos, no existe en Latinoamérica, por lo menos, yo no sé si en el mundo, una empresa petrolera que ponga su propia tierra para hacer conservación en esa zona, ¿no? Y la idea de todo esto era, sí, conformar con esos 3 espacios o manchones de tierra que se pudiera tener en buena conservación, una comunicación mucho más extensa con las comunidades, y que pudiéramos ir formando este corredor por medio de otros manchones de tierra, que participara la comunidad en establecer proyectos también sustentables, que se fueran uniendo las zonas de uso común de los ejidos, de producción, otros proyectos de acercamiento a las comunidades, y en esta visión poder ir conformando este corredor y que pudiéramos hacer muchas cosas. Uno de los primeros pasos que quisimos hacer es cambiar la idea de los contratos de servicios por la idea de algo que estuviera más suelto de la mano petrolera, porque precisamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué hace la industria petrolera operando como debería de ser una zona de conservación, ¿no? Cuando lo más lógico sería que la gente que sabe, la gente que está involucrada en esto pudiera tomar más decisiones. Entonces, lo que hicimos que por medio, empezar una transición y por medio de un donativo, elegir un nuevo operador que fue Endesu. Este nuevo operador por un año estuvo operando el parque, pero no solo eso, sino también cambiando un poco la visión de lo que ya había sido desde que la UNAM dejó el parque hasta ahora, una nueva visión de que pudieran estar otros cambios benéficos para las especies que se tenían adentro, para el movimiento y visitas de los visitantes, y sobre todo los resultados de los estudios que se van a presentar ahora y de los trabajos que se hicieron, ¿no? En primera instancia se hizo un plan de negocio para poder ver cuáles eran las oportunidades de atractivos para que pudiera haber más visitación. Más visitación puede significar más recursos, puede significar que haya mejor reputación para la empresa, pero también que se conozcan mucho más las labores que están haciendo de conservación en una zona impactada por el crecimiento urbano industrial ampliamente como es el sur de Veracruz, ¿no? Otro de los estudios fue el de cartografía con el doctor Jorge Carranza, que se va a presentar ahora, y todos los resultados que se tuvieron para poder ver cuáles eran las oportunidades alrededor de todo este corredor que queríamos formar para la unión, cuáles son los manchones que podríamos tomar para ir unificando y que las especies pudieran moverse más libremente y favorecer ese movimiento, ¿no? Después el maestro Víctor Sánchez Vinci, ¿verdad? Martín Sánchez Vinci, perdón, le puse Víctor. Otro de los Sánchez de la conservación, otro de los Sánchez de la conservación, estuvo trabajando muchísimo con la identificación también de las especies que pudieran estar alrededor de toda la zona, con fototrampeo, también con recorridos. Se identificaron los recorridos tanto de personas como especies pudieran tener sobre todo el corredor y cómo impactaba la cohesión de Jaguarundi, específicamente en ese aspecto, cómo las comunidades van pasando para ver oportunidades que se pudieran aprovechar de trabajo con las comunidades igualmente, ¿no? Y finalmente pues, el doctor Warman nos va a presentar esta idea de corredor y cómo participaron y trabajaron durante este tiempo y todos los resultados que para una persona que, como yo, que no está metido en ciencias, la verdad es que los resultados fueron muy buenos, y conocer que en medio de tanta industria exista estas zonas también conservadas con una presencia de especies tan importantes, te habla de que algo bien hemos hecho, quizás sin querer, ¿no? Pero algo muy bueno se ha hecho y hay muchas oportunidades de investigación, de visita, de crecimiento, es más, de crecimiento económico para la región, y yo creo que es importante esta serie de eventos, seminarios que se pueden hacer para poderlo mover, promocionar, presentarlo y que la idea vaya creciendo y puedan tener acceso también estudiantes como ustedes a hacer más investigación en esa zona, ¿no? Entonces, sin más, le cedo la palabra al maestro Jorge Carranza para que pueda presentar los temas sobre cartografía. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar aquí en nuestra casa. Bueno, voy a presentar, como ya dijeron, mi nombre es Jorge Carranza, voy a presentar este trabajo que está relacionado con los aspectos cartográficos. Voy a saltar algunas cosas que ya se mencionaron, porque para no tomar más tiempo. Esta parte del proyecto tuvo como objetivo
realizar una propuesta para el diseño de los corredores en lo que se ha denominado Hattusa como Yaguarundi, Tuzandepe, Santa Alejandrina. Para los que no conocen la zona, esta es la zona donde se encuentran las áreas. Aquí tenemos el área de Yaguarundi y aquí tenemos Tuzandepe y Santa Alejandrina. Los dos primeros, como ya se mencionó, certificados como áreas destinadas voluntariamente a la conservación por parte de la CONAM, y en proyecto o propuesta para también ser certificado como área, ¿no? ¿Qué tenemos alrededor? Pues un mosaico bastante complejo. Tenemos la ciudad de Coatzacoalcos, la ciudad de Minatitlán y toda una serie de asentamientos humanos alrededor de esto, con una fuerte actividad ganadera, una fuerte deforestación, aunque logramos ver algunos manchones aquí de vegetación y una porción muy extensa de un humedal, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, dijimos, bueno, un corredor que lleve hacia, o que conecte hacia estas áreas, pues se ve un poco complejo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y por dónde podemos trabajar. Bien, para este trabajo utilizamos varias herramientas. Específicamente voy a mencionar dos, que es Dinámica, que es un programa brasileño que se utiliza para el modelaje de cambio de uso de suelos, entre otros, y una extensión de ARMA, que es el Corredor Design, que nos permite poder establecer parches de conexión y corredores entre ellos. Y al mismo tiempo utilizamos una serie de insumos que nos permitirían poder analizar la zona y poder establecer estos corredores. Imágenes de satélite Landsat del 2000, imágenes Sentinel del 2017, conjunto de datos vectoriales cartográficos a escala 1 a 20.000 del INEGI. Por el tamaño de la zona era importante tener una buena resolución para poder tener un detalle de la zona, y utilizamos modelos de elevación de LIDAR hechas por el INEGI a una escala 1 a 10.000, así como una revisión de registros de especies de 3 fuentes, la de Conavio, la del portal de Conavio, la de Naturalista y la de Global Biodiversity Information. Bien, brevemente voy a comentar que Veracruz, pues ustedes lo conocen, un estado bastante amplio, con una plataforma, con una planicie costera muy extensa, y donde una de las principales actividades es la pesca, pero sin embargo también presenta otras actividades importantes, que son las actividades de puerto, y se encuentra Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos. Específicamente en Coatzacoalcos ha habido una actividad muy fuerte en el desarrollo de la industria petrolera, de la petrolera y industrial, así como diferentes políticas en cuanto al manejo de las actividades agropecuarias, y eso ha traído como consecuencia un crecimiento muy fuerte en cuanto al desarrollo urbano. Ay, ya me pasó lo que dijeron, ya. Okay. De tal forma que en los años 70, pues este desarrollo, este auge, hace que esta zona sea un polo de desarrollo económico bastante fuerte, pero pues eso trajo sus consecuencias, y conocemos todos los impactos que llevó a cabo y los desequilibrios que se dieron, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social, ¿no? Toda la migración que se da hacia esta zona, pues genera también estos desequilibrios sociales, ¿no? Los ecosistemas, como ya se mencionó, han sido seriamente impactados, y en muchos casos se da precisamente porque son receptores de desechos de toda la industria que se lleva a cabo en esa parte, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tenemos en Santa Alejandrina. Bien, entonces en este sentido hay
una doble situación. Por un lado es un área con una alta, ya lo comentaba el doctor, una alta biodiversidad, tanto vegetal como animal, pero por otro lado hay un fuerte impacto en cuanto a las actividades petroleras y en cuanto al desarrollo urbano, ¿no? Bien, esto ya no lo voy a comentar, es nuevamente lo que se mencionaba de las áreas que ya se mencionaron, pero lo que sí voy a mencionar es que el siguiente paso, y es lo que hizo en este sentido Pemex, fue crear unas iniciativas para poder establecer corredores que pudieran unir estas áreas en las cuales ya se están trabajando y se están llevando a cabo diferentes actividades. Para conocer un poco de la situación y saber cómo poder trabajar, pues bueno, primero lo que hicimos fue que la zona se encuentra en la parte baja de la cuenca del río Coatzacoalcos. Esta planicie, que no tiene elevaciones más allá de 150 metros, ¿no?, de alguna forma marca el modelo del mosaico del paisaje que encontramos en esta zona. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, no sé usar bien esto, pero perdón, si nosotros tenemos una planicie muy fuerte, con elevaciones hacia la porción derecha del río, ¿sí?, y con un extenso humedal, y si vemos estas porciones son elevaciones del terreno. ¿En dónde están asentadas las zonas urbanas? Precisamente aquí, ¿no? Esto marca el establecimiento de las zonas y el por qué los desarrollos se dan de esta manera, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, se han creado vías de comunicación en diferentes partes, incluyendo atravesando los humedales o en las zonas conectando en estas porciones para la ciudad de Coatzacoalcos. Bien, como ya se mencionó, una alta biodiversidad de la zona, pero ¿qué es lo que tenemos actualmente? Pues un mosaico bastante fragmentado, ¿no? Las porciones naranja, amarillo son áreas agropecuarias, las porciones verdes, manchones de selva, y las porciones grises, todos los asentamientos humanos, ¿no? Entonces vean cómo tenemos los parques, pero ¿qué tenemos en medio? Tenemos asentamientos humanos, actividades humanas, y en este caso tenemos una barrera física que es el humedal y el río. Esta me la voy a brincar porque nuevamente son los asentamientos, ¿sí? Entonces, al hacer el análisis de qué pasó con la vegetación en un periodo de 17 años, 2000-2017, vemos que el área sigue teniendo un impacto, una deforestación, ¿sí?, una fragmentación, y calculamos alrededor del 15% del área que tomamos como estudio de cambio, de transformación, ¿no? Sí, podemos ver algunos manchones donde se pueden ver los cambios, ¿no? Incluso hay una disminución de los parches que se encuentran en esta zona, lo podemos ver para la fecha de 2017. Bien, algunas variables nos pueden indicar qué es lo que está pasando con estos cambios, y una de estas es la elevación. Como ya vimos, la elevación de alguna forma determina dónde se llevan a cabo las diferentes actividades. En esta gráfica podemos ver que la elevación no es un factor determinante, no hay un comportamiento como tal. Los asentamientos están en cualquier parte y han ocupado espacios a lo largo de toda la zona, incluyendo el humedal, ¿no? Bien. Sin embargo, las carreteras sí determinan este comportamiento. Las zonas perturbadas están más alejadas de las carreteras, ¿sí? Y entonces, al tener este mosaico, podemos identificar diferentes partes. Pero para identificar las zonas de corredor, utilizamos el programa de Corredor Design,
para poder establecer estas zonas de corredor. Seleccionamos grupos de especies, de mamíferos, de murciélagos y de primates, y utilizamos diferentes variables para poder determinar cuál es la disponibilidad del hábitat para los diferentes grupos de organismos. ¿Sí? Y entonces, con estas variables podemos identificar cuáles son estas áreas que son donde podemos encontrar a los diferentes grupos de organismos. Sobre todo consideramos organismos con mayor movilidad. Se hizo la revisión de las especies que pueden estar presentes. En algunos casos hay una alta registro de especies y en otros casos es muy baja, ¿no? Bien, también se determinó el índice de posición topográfica. Esto tiene que ver con de qué manera los organismos pueden moverse entre un lugar y otro. Bien, y obtuvimos la disponibilidad de hábitat para aves, para cocodrilos, para carnívoros, para murciélagos y para primates. Si nos damos cuenta, muchos de los parches son coincidentes, sobre todo para lo que son murciélagos, primates y pequeños mamíferos, ¿no? Esto nos da como resultado unos parches que se pueden interconectar entre las áreas, pero difícilmente lo podemos conectar como un corredor junto con estos. De ahí obtenemos un modelo general de corredor donde tenemos parches con vegetación que pueden conectarse entre las diferentes áreas. Y el modelo ya integrando las áreas protegidas, en este caso solamente Yaguarundi y Tuzandepe, ¿sí? Y después analizamos cada uno de estos corredores. Como podemos ver, hay parches de vegetación. Tomé este ejemplo que está junto a Jaguarundi, parches de vegetación donde hay actividades y que esto puede funcionar como un corredor. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué actividades se van a llevar a cabo ahí? Ese es el siguiente paso. Y con esto concluyo. Gracias, Jorge. Si me pueden poner, lo que sigue es ¿El video? un pequeño video. ¿Ya el video? Ok. Yo soy Martín. El video que van a ver ahorita nos da una idea general de cómo está todo esto que estaba mencionando Jorge Carranza de el estado que guarda principalmente el Parque de Jaguarundi. Ese es el centro de visitantes, es la parte norte de todo el complejo de lo que podría llegar a ser potencialmente un corredor. Vemos que junto al centro de visitantes hay zonas de selva bien, o sea, bastante conservadas, pero se constituye como un mosaico. Voy a dejar el video para que le echen un ojo.
parque está de este lado. Esta es la parte norte, hacia allá está el mar. Está alrededor de 3 complejos principalmente y tiene adentro toda una serie de lagunas, que en realidad son unas presas que hicieron para todo el manejo industrial que se tuvo que hacer. Y como mencionaba ya Luis anteriormente, mucho del decreto de este lugar fue por oportunidad, fue por una iniciativa de cuestión de salvaguarda, es decir, si explota pajaritos, cangrejera o alguno de los complejos, pues o sea, que explote la selva y que la gente, a que a la gente no le pase nada. Y entonces les traigo justamente una presentación, si podemos poner la presentación. Que tiene que ver con la biodiversidad que guarda potencialmente, bueno, el corredor, visto desde una perspectiva de Jaguarundi, que es el área natural protegida que está más al norte del polígono, digamos. Yo le paso, ¿verdad? Sí. Bueno, la importancia ambiental del corredor. Hattusa, el nombre Hattusa viene de Jaguarundi, Tuzandépetl y Pantanos de Santa Catarina. Desde un monitoreo o desde una perspectiva del parque del área natural protegida de Jaguarundi. Yo soy Martín, estuvieron ahí Ismael y Miriam muy cercanamente como cuestiones técnicas. Hay una base de conocimiento de Jaguarundi muy amplia. La UNAM generó guías, generó libros, hay material de difusión, hay reportes de todo lo que se ha hecho en la zona. Hace un año aproximadamente, un poquito menos, tuve la oportunidad de platicar con Pepe Barman de Endesu y entonces quisimos conjuntar una visión, quisimos hacer algo que nos pudiera dar una perspectiva general de cómo es la biodiversidad, cuál es la biodiversidad que guarda este lugar, tomando en cuenta todo este bagaje anterior, ¿no? En general, el manejo del área natural protegida, me estoy refiriendo al Parque Ecológico Jaguarundi, el PEC. Las acciones de conservación se han dado de forma aislada, descoordinada entre las diferentes administraciones del área natural protegida y Pemex. Esto no quiere decir que no se haya hecho nada. O sea, la continuidad es algo de lo que adolecemos siempre en México. El manejo de la área protegida ha tenido un bajo éxito en los resultados del manejo real del área natural protegida. La información generada ha tenido fines más bien de reportes y de difusión más que una cuestión para el manejo propio del área natural protegida. La información generada no está enfocada propiamente en el manejo del área natural protegida y ya no digamos del corredor Hattusa. Pero se registró un alto valor en biodiversidad, es decir, es importante. Lo que nos preguntamos fue, el Parque Ecológico Jaguarundi, por lo tanto, el corredor sigue siendo de importancia para la biodiversidad desde 1998, que en realidad los estudios de la UNAM fueron antes de que se hiciera todo el manejo del centro de visitantes y muchas otras construcciones que vienen a impactar directamente a la biodiversidad. Entonces tuvimos que planteamos con recursos limitados y que incluye el tiempo, seguimiento al monitoreo de aves, de todo lo que había anteriormente, monitoreo vía cámaras, recorridos directos de ciencia ciudadana, que esto es muy importante, corroboración de vegetación, si seguían estando lo mismo en el mismo lugar, recorridos de reconocimiento de actividades dentro de la área natural protegida, actividades con otros actores de la zona, recorridos regionales y de los predios aledaños, registro de todas las cuestiones que tienen que ver con los cuerpos de agua en kayaks. Nos metimos, nos mojamos hasta acá. Lo hicimos con 4 biólogos especialistas en manejo,
con 6 educadores ambientales que están directamente ahí en el área natural protegida, y con un técnico de campo y una doctora que nos asesoró, y naturalista. Entonces, nos fuimos al campo, ¿no? Ya saben, y lo que encontramos fue esto. O sea, en realidad hay lugares ya pisando el campo que son muy interesantes. Hay toda una serie de especies que todavía quedan ahí. Grupos muy importantes, no nada más animales y plantas, hay hongos, hay toda una serie de cosas que pudimos encontrar e identificar gracias al fototrampeo, gracias a las diferentes técnicas. Pudimos por fin tener un registro de jaguarundi. Muchos años se había buscado, sabíamos que estaba ahí, la gente lo había visto, y por fin pudimos tener un registro de jaguarundi. Hay cosas como tamandúa mexicana, y bueno, del fototrampeo salieron toda una serie de grupos muy importantes, pues el fototrampeo está dirigido más a mamíferos, pero hay muchas otras cosas importantes. No vamos a saltar los videitos, desafortunadamente ya no tenemos tiempo, pero o sea, básicamente es para mostrar que o sea, no nada más están ahí los bichos, sino se están reproduciendo, ¿no? Ahí hay crías, hay más actividad, no nada más de mamíferos, sino de otros muchos grupos. Es importante para cuestiones migratorias. Observamos ahí esos puntitos que se ven, que en realidad si acercamos es algo que se reconoce más. Y bueno, o sea, pudimos llegar a identificar toda una serie de aves que utilizan ese lugar. Nos dedicamos a hacer cuestiones de, esto es muy importante, de ciencia ciudadana, donde pudimos dar acceso a muchas personas que estuvieron ahí trabajando a datos, o sea, para que los datos fueran de libre acceso, digamos. Esto es lo que te permite hacer una plataforma como Naturalista de Ciencia Ciudadana. Empezamos un proyecto en mayo, no digo con 0 registros, había 47 registros, y terminamos en enero, hay más de 1216 registros en la zona, nada más dentro del polígono de Jaguarundi, no alrededor. Y bueno, donde se identifican muchos grupos, pueden acceder ahí directamente a la plataforma, y esta es información que usaron incluso para cuestiones de corredores. Encontramos cosas que estaban muy poquito registradas, principalmente mariposas. Este es el polígono de Jaguarundi, pero pues, tiene mucha conexión con otros predios, sobre todo un predio al norte que tiene selva muy bien conservada. Hay toda una serie de actores alrededor que están interesados en poder llevar a cabo acciones. La conectividad no necesariamente tiene que venir nada más de la selva, puede venir del otro lado. El otro lado es un humedal muy grande donde los plantas, animales y todo tipo de todas las especies se mueven, ¿no? Todos los niveles de biodiversidad se mueven, ¿no? Hay intercambio genético, hay toda una serie de procesos que son importantes y que es todo un manchón que muchas veces no tomamos en cuenta. Nada más, al final pudimos hacer una serie de recomendaciones muy directas y muy específicas hacia qué se puede hacer dentro del polígono y como corredor. Incluso todo se virtió en un mapa de riesgos y un mapa de acciones potenciales. Y bueno, una noticia para el instituto: los Tuxtlas no es la única selva que queda, no es el único humedal que queda en la planicie costera del Golfo de México, y se puede seguir haciendo cosas ahí. En resumen, el parque de Jaguarundi, por lo tanto el corredor, es un refugio importante para la biodiversidad, para su migración, para que estén ahí alimentándose, para que estén haciendo toda una serie de actividades, incluso reproduciéndose, para que se dispersen las ardillas, para que se disperse todo lo que se necesita. Se ha contribuido con información accesible y el fortalecimiento de capacidades para apoyar las cuestiones de biodiversidad. El conocimiento de la biodiversidad es la base para proponer acciones de conservación no solo en el parque, sino en el corredor. La biodiversidad se constituye como un detonante de estas acciones.
los visitantes pueden contribuir con sus fotos. El corredor Hattusa constituye un excelente laboratorio vivo donde pueden llevarse a cabo actividades de investigación básica de aquí del instituto. La conservación de Jaguarundi no se puede ver sola, no tiene ningún sentido si está sola, sino en un contexto de corredor. Y el Parque Ecológico Jaguarundi puede ser esta ventana de entrada para el manejo en general del corredor. Puede ser esa ventana que los visitantes puedan llegar a observar para constituir lo de las clases. ¿Y nos puede poner la siguiente presentación, por favor? Gracias. Sí. Bien, pues entonces ya tienen ustedes el panorama, tienen la cartografía del área de la que estamos hablando, la riqueza ambiental que se ha venido trabajando ya varios años, pero además el corredor ofrece servicios a diversos grupos. Los ecosistémicos no los voy a detallar, los conocen ustedes mejor que yo, pero ofrece servicios ecosistémicos, ofrece servicios a la comunidad académica y estudiantil, oportunidades de enseñanza y aprendizaje a todos los niveles de educación, a la sociedad local. Ofrece un centro de recreación educativa en educación ambiental, no hay otro cerca, en particular centrado en la infraestructura de Jaguarundi. Cursos, talleres, recorridos, talleres de actividades específicos para grupos específicos, meter la temática de medio ambiente en la sociedad local y darle legitimidad también a las autoridades municipales. A los ejidos les ofrece conocimiento del valor y el usufructo sustentable de sus recursos, les da un centro de capacitación y conocimiento para actividades y desarrollo de proyectos, les da un foco para obtener recursos que existen del gobierno federal y estatal para desarrollar diversos proyectos, se puede hacer ecoturismo y se abren oportunidades y mercados diversos. Además de esos grupos están las empresas, no solo Pemex, sino otras empresas de la industria petrolera e industrias aledañas. Primero, es la razón que existen las áreas de protección y conservación de sus áreas de amortiguamiento, la disminución del impacto de un accidente industrial, las áreas de salvaguarda, la protección de estas áreas a través de una relación sana con las comunidades circundantes, la licencia social para su actividad industrial, sin las cuales los costos se elevan, el apoyo a créditos por cumplimiento de la agenda verde de las empresas, un área lúdica para sus empleados, talleres para sus empleados y desde luego captura y retención de carbono en la selva que se evalúa también. Todo esto lo ofrece el corredor. Pero, si hablamos de un corredor, tenemos que ver la tenencia y el uso de la tierra, que en el corredor representa grupos e intereses diferentes que es necesario coordinar. Inclusive dentro de Pemex, no todas las partes de Pemex obedecen a un interés común. Luego están las otras empresas, las comunidades, los ejidos, dueños privados. Bueno, todos esos intereses hay que conjuntarlos. Eso, parafraseando a Sir Winston Churchill, va a costar sangre, sudor, lágrimas,
y algo de financiamiento también, ¿no? Que él lo sabía pero nunca lo comentó. Entonces es necesario entender bien la tenencia de la tierra y los intereses de los gobiernos, de las empresas, de los ejidos y de la misma academia, y conjuntarlos, dirigirse al área común, a sus intereses comunes. Hay que establecer una organización responsable, participativa, y esto es importante, con una visión de mediano y largo plazo. Esto se ha manejado siempre con visión de corto plazo y eso no funciona del todo bien para la coordinación de los intereses. Hay que crear un esquema financiero exproceso en el que todos ponen y todos reciben. Esto, como Luis sabe bien, ya se ha avanzado con la participación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y hay que echar a desarrollar proyectos basados en lo que ya existe para atender los intereses de cada grupo participante coordinados por esta organización. Gracias, creo que es todo y está abierto a preguntas para mí, Martín y Jorge, Luis y Juan. Bueno, queremos agradecer a todos los ponentes y tenemos tiempo para preguntas. Hola, muchas gracias por la presentación, un tema bastante interesante y sobre todo el tipo de modelo de conservación me parece como muy peculiar y relacionado con eso está mi pregunta, porque queriendo o no queriendo, sin querer queriendo, digamos que las comunidades o hay humanos que están inmersos en esa área protegida. Entonces me gustaría saber cómo ha sido este proceso o cómo han involucrado o lo han visto como un freno, como un obstáculo, que haya población dentro de esa área protegida. Y cómo se da como esta conciliación o este trabajo en equipo entre las personas, los que viven allí, y las empresas, las asociaciones civiles, los académicos. Luis, como lo de Pemex, y yo puedo contestar también si quieres. Sí. Bueno, pues muy rápido hablando de la cuestión sobre dentro de las áreas naturales protegidas, dentro de la zona no hay habitantes dentro, pero sí somos vecinos de muchísimas comunidades, igualmente con muchísimos intereses, y puede ser que a través del tiempo Petróleos Mexicanos haya tenido una tendencia a resolver las cosas de cierta manera que está modificándose, y precisamente es la gran finalidad de este tipo de proyectos, la modificación del tipo de relación que se tiene con las comunidades y cómo se gestiona y se concilia los intereses particulares de cada uno, ¿no? Para pasar de grupos de interés a grupos de relación, ¿no? A donde comparte ciertos intereses fines y, como decía el doctor, todos ganan. Entonces, parte de esto, lo más interesante es precisamente algunos de los proyectos que se están pensando que en el futuro se puedan hacer sobre manejo silvopastoril, que es educación de la gente para que puedan estar manejándolo. O otra de las cosas es, por ejemplo, cuando se tiene los casos de el que tiene sus vaquitas y llega y ya quiere empezar a cortar dentro del parque, precisamente porque no comprende el beneficio y el verdadero beneficio si lo hace de manera sustentable. Entonces, ese tipo de proyectos nos van a beneficiar para hacer una relación más abierta. Las comunidades se convierten en los mismos defensores y cuidadores de la zona porque saben que hay un beneficio social y económico, también puede haberlo. Entonces es un poco de la idea que se tiene y hacia dónde queremos transitar, ¿no? Pero el doctor también podría platicar un poco más. Sí, yo creo que esa relación es vital. Creo que si no se establece esa relación, la riqueza ambiental está totalmente amenazada y es cuestión de tiempo, ¿no? Y Jorge nos mostraba ya la evolución en 7 años, bueno, hagamos la proyección 7 años más y los monos que todavía quedan pues van a estar todos parados en el único árbol que queda, ¿no? Porque ya no va a haber para dónde moverse, ¿no? Y la solución, bueno, ¿qué puedo decir? Estoy sesgado en mi opinión. La organización se llama Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Desde mi punto de vista está en el desarrollo sustentable, es decir, trabajar con la gente
para que la conservación de la biodiversidad, de la riqueza de sus recursos naturales, pueda funcionar en su favor y en su beneficio, que es una parte que, si bien está claramente establecido que funciona, no se ha llevado a cabo, falta muchísima tarea educativa en eso, y creo que eso es la base de la relación que debe existir, que vean la riqueza ambiental, los trabajos de Pemex en la zona, como algo que trabaje en su propio beneficio. Uno de los problemas actuales, por ejemplo, del Parque Jaguarundi es la seguridad. Es un problema muy serio en varios sentidos. Yo creo que la relación sólida con las comunidades sería el mejor elemento para mejorar el nivel de seguridad y tener una visión de mediano plazo, porque tanto los problemas sociales como los biológicos pues no son de viernes a lunes, ¿no? Realmente toman más tiempo y hay que tener esa visión para atacar esos problemas. Muchas gracias. ¿Hay unas preguntas? ¿En cuánto tiempo piensan que ya esté funcionando el corredor? ¿Hay un plan? No, hay un plan, ¿no? Pero vamos despacio porque tenemos prisa, ¿no? Entonces vamos pianito, ¿no? La primera parte es la consolidación del esquema financiero, del esquema de toma de decisiones, que creemos por cierta parte sería el arranque de mesizar la toma de decisiones y hacerlo más colaborativo, donde otras participantes pudieran integrarse a ya no ser una voz única cantante. Entonces, trabajando con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, se está hablando, y bueno, estamos cerca ya de consolidar el Fondo Jatusa. Ese Fondo Jatusa nos ayudaría a que ciertos participantes, bueno, primero la creación de un comité que pueda tomar decisiones sobre el operador, operadores, proyectos, resultados esperados, los beneficios de todas las zonas, y aparte que sea un fondo que pueda recibir recursos para empezar a hacer un financiamiento responsable y también la consecución de rendimientos que ayuden a la conservación a perpetuidad de esto, ¿no? Principalmente sería el primer paso para tenerlo, y ya que lo tengamos eso, ya se pueden arrancar con todas las decisiones sobre la participación de las comunidades, la unificación de ciertos manchones de tierra, en base de todo lo que se ha hecho, ¿no? Pero sí, vamos yo creo que en este año la consolidación del fondo, de la toma de decisiones participativa, y de allí arrancarán todos los demás. ¿Y qué tan contaminado está el lugar debido a las propias acciones de Pemex, de la estación? Si quieren alguien ajeno. Todos estos cuerpos de agua, Directamente no, nosotros no medimos la contaminación que hay, pero, o sea, intuitivamente si vas caminando por un sendero y se escucha perfectamente un constante y huele a algo que no son árboles y selva, o sea, huele realmente a cuestiones industriales, ¿no? O sea, a procesamientos de petroquímicos, porque es lo que hay alrededor. Entonces, mucho de esos contaminantes incluso es lo que amortigua, o sea, los manchones que quedan amortiguan muchos de esos contaminantes. O sea, ¿qué tanto? O sea, habría que medirlo. ¿Qué tan poco? Lo suficiente como para que tengamos toda esa biodiversidad y que esa biodiversidad lo aguante. O sea, los cuerpos de agua, hay peces, hay cocodrilos, hay muchísimas aves reproduciéndose, o sea, no ves cascarones de huevo blanditos o que no se logren, etc. O sea, hay una reproducción real y son muy resilientes todas las especies, pero o sea, aguanta ese nivel de contaminación que sea cual sea. Creo que la respuesta no es tan fácil como si está contaminado o no lo está. Yo creo que de la misma manera que es un mosaico el paisaje, los mosaicos de contaminación es algo que hay que estudiar y que hay que entender, ¿no? Yo llegando como bióloga,
yo justo lo que esperaba era ver zonas donde la contaminación era obvia, ¿no? Y entonces es eso, hay contaminación, por ejemplo, auditiva del ruido de los quemadores, hay toda una serie de cosas, pero al mismo tiempo el número de ranas a mí me dejó completamente impresionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población de anfibios es gigantesca y eso a mí me creó más preguntas de las que me contestó, ¿no? Pero entonces yo creo que ese es el tipo de estudios que valdría muchísimo la pena hacer, porque la biodiversidad de anfibios yo creo que si hay estudios que se han hecho y de los cuales tenemos idea un poco de qué hay, creo que hay una amplia gama de cosas que podemos entender justo con grupos que si podemos medir los grados de contaminación directos, pero también podemos aprender un montón de cosas por especies indicadoras. Pero también, por ejemplo, creo que ahí es muy interesante Santa Alejandrina, porque ese lugar estaba sumamente contaminado. Entonces, todos los trabajos de restauración que se hicieron previos a que se pensara un poco la idea del corredor, básicamente llegaron, quitaron no sé cuántos metros cúbicos y qué profundidad de suelo, pero fue un trabajo de básicamente sacar todo el suelo contaminado, meter suelo nuevo, meter toda una serie de plantas nuevas, y fue un estudio. ¿Sabemos cuánto tiempo duró todos los trabajos? Digo, fueron años y años y años, ¿no? Y fue se hicieron toda una serie de trabajos de remediación, de restauración, y lo que sería muy interesante es esa parte del proyecto, por toda una serie de actores que podían actuar y podían no actuar. Eso está un poco rezagado, pero yo creo que justo ahí ese tipo de estudios de entender qué ha pasado en los lugares donde sí hubo remediación, qué ha pasado en los que no, yo creo que es un lugar muy fértil para hacer toda una serie de estudios que podemos aprender mucho acerca de eso. Yo quisiera regresar un poco a esa pregunta de, entonces, en realidad no se tiene un análisis bioquímico, o sea, no se tiene aún un análisis químico. Solo están diciendo no hay contaminación aparente, pero en realidad no se tiene nada de respuesta. Sé que se han hecho cosas puntuales, pero no hay un estudio coordinado que te diga el grado de contaminación. Y creo que sería al contrario, Denise. O sea, existe contaminación aparente. O sea, puede estar en tejido de cualquier especie, porque ahí está. O sea, tú hueles y existe esa contaminación. O sea, hay que ir a medirla. Hay que ir a medir cuánto es. Muchas gracias por venir a este espacio a presentar este proyecto, y es obvio que entre la comunidad de biología y entre todos los que estamos aquí hay muchas cosas que se nos ocurren que podemos hacer para el monitoreo sistemático a largo plazo, para ver cómo va funcionando esto de la creación del corredor, cómo están los datos antes, después, etc. Pero hay una pregunta que es obligada para nosotros que somos estudiantes, y es, decían que la seguridad, pero también mencionaron el centro de estudiantes, mencionaron que hay fondos para la investigación. En realidad hay financiamiento y facilidades para ir a trabajar a esa zona. O sea, ¿cómo lo ven ustedes que están trabajando allá? ¿Qué tan viable es el trabajo? Digo, es la pregunta más incómoda de todas, pero creo que es importante para que realmente se pueda crecer. Rápido, de facilidades todas. Bueno, yo puedo contestar eso en el sentido de que he tenido estudiantes que han ido y he ido yo mismo a hacer estudios. Existe el centro de conservación donde hay facilidades para acceder a una computadora, internet, hay animales, lo que se mostró en el video también, hay gente que puede atenderte, ayudarte, hasta unos Paul de los Tuxtlas trabaja ahí, que conoce las especies en el parque, entonces nos guía a los árboles, estábamos y algunos animales. Luego existe el hotel de solteros, ¿no? Cerca, este es un problema que yo he insistido mucho, Luis, con Patti, que no cierran simplemente y queda en el abandono, está en malas condiciones, pero hasta el momento nos han dado el hospedaje gratuitamente ahí. David se hospeda ahí para hacer sus estudios ahí. Yo he ido con él.
Pero sí, esto está en a ver, y si esto se cierra y no hay acceso en este hotel de solteros, es un poquito como en los TUCs, las instalaciones más grandes incluso, pero necesitan inversión. Entonces estamos en problemas porque luego tienes que buscar un hotel en Manchital o donde sea, que está mucho más lejos y más caro. Entonces yo espero, esto es algo que he insistido, que Luis tal vez puede recordar luego, que sería muy bueno. Incluso los ex vigilantes de la policía de Pemex me han dicho que sería muy bueno si pudieran regresar a este hotel. Entonces ojalá no la dejan caer y lo venden, sino que se puede hacer algo para organizar su mantenimiento. En lo demás, financiamiento tal cual ahorita no hay, que pides dinero para quiero hacer un estudio, pero sí hay esta posibilidad de que puedes llegar y puedes en este momento de forma gratuita hospedar. Nos han apoyado, hay que pagar el asistente de campo y comida es muy barato en el Giro Helado, ahí hemos comido. Lo que yo he insistido, Luis, otra vez, es mucho, tanto con Pati como Nayeli, es que si haces un estudio que no es así nada más un día, sino como mi alumno David, algo de un año o más, entonces quieres tener cierta seguridad, no sea seguridad solamente que no te asalten, sino seguridad que no haya un pleito y te dicen que mañana te vas, ¿no? Sino si tus mediciones tienes seguridad que hay por un año la posibilidad de llegar y hacer las mediciones que quieres hacer. Y para eso se requiere generalmente un mínimo de normatividad, que el parque está abierto, que no cualquier persona que está a cargo en el momento te puede decir a ti, tú me caes mal, mañana no vienes para allá, ¿no? Entonces algo así se tendría que hacer para que sea atractivo. Esto puse un poquito como condición para decir, hacemos difusión del parque para que vengan estudiantes, para que vengan grupos, muchos grupos que luego vienen y aprovechan también para clases, vienen año tras año, ¿no? Conocen el lugar, pero sí requiere esta parte de que sean ciertas reglas mínimas y de cómo es que van a ser recibidos y qué pueden hacer, y que no luego hay un problema que digan no, ya no puedes seguir, ¿no? Es como es una invasión muchas veces, ¿no? Muy rápido, sí hemos analizado, son nombres muy extraños, tenemos el hotel de solteros, no nos dedicamos a nada extraño, así se llama, y el hotel de solteros, pues bueno, era una actividad de movimiento de trabajadores solteros precisamente hacia los distintos complejos, que ha ido bajando un poco por la misma situación de industria, ¿no? Pero bueno, hemos estado platicando también ese tema, pero también todo recae un poco sobre la demanda que hay, ¿no? Sí se ha evaluado, y para poder integrar una zona así hacia el concepto de corredor del fondo y de todo lo que era, pues, debería de haber un movimiento y demanda de esos espacios, ¿no? Ahora, si hay una persona, pues bueno, se puede aprovechar, pero lo mismo, como no hay una demanda, pues no se le da el mantenimiento a todos los demás pisos o lo que sea, ¿no? Hemos tenido también, que también no es de Pemex como tal, sino es una filial, que es Pemex D. Nos dicen, bueno, reparamos una casa para investigación, hay casas ahí, también puede ser, pero también requerimos una demanda, ¿no? Cierta demanda que haya de esa investigación, entonces podría ser buen momento para eso, ¿no? Que se acerquen y podamos ir evaluando estos temas, y mientras haya demanda, pues vamos viendo lo demás, porque nos beneficia también mucho como empresa, que ustedes estén cerca, que investiguen, que lo conozcan y que se pueda replicar esto, ¿no? Bueno, por el final del tiempo tenemos que interrumpir, pero aquí afuera está el café y la margarita, bueno, en el vestíbulo, porque hace un poco de frío, y allí pueden conversar con Luis, Martín y todos los demás, expresar sus dudas y comentarios, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.